Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Estamos desde la ciudad de Cali con Jorge Díez, profesional extraordinario, pero además vicepresidente de la CGT en temas de importancia para Colombia. Es un hombre que, bien lo he dicho tal vez en alguna otra ocasión, nos conocemos desde hace 20 años cuando negociábamos conflictos colectivos, cuando buscábamos superar dificultades de las empresas y que la vida fuera mejor en el ambiente laboral. Hoy, desde el ámbito ya de dirección de un gremio sindical tan importante, quiero darle un cordial saludo a Jorge. Antonio, un gusto saludarte también a ti y a todos tus seguidores en Pensamiento al Aire, que cada vez son más y eso me emociona muchísimo. Gracias por esta invitación a conversar. Jorge, nos preocupa a todos terriblemente, ya no la situación particular de una compañía, de una empresa, ni de un sindicato tradicional de base de una empresa, sino que estamos viendo cómo el escenario de la preocupación ha ido incrementándose y estamos cayendo en una desarticulación total en Colombia. ¿Usted qué opina de eso, Jorge? Antonio, mira, totalmente de acuerdo en el siguiente sentido. En el actual momento de la coyuntura nacional, política, económica, social, que involucra también el tema laboral, estamos cayendo en un escenario de la polarización y la radicalización de las relaciones laborales. Eh, Muchas organizaciones sindicales que históricamente hemos tenido planteamientos de diálogo social y de concertación con los empleadores para llegar a acuerdos, para firmar convenciones colectivas y para todo tipo de acuerdos que son naturales en una relación entre empresa y sindicato, empresa y trabajadores. Nos estamos viendo muy preocupados porque también estamos analizando algunos otros escenarios de las relaciones laborales en donde esas relaciones se están radicalizando por varios aspectos. Lo primero, es que hay organizaciones que plantean que tienen gobierno, que tienen ministra del Trabajo y que en ese sentido entonces si el empresario como tal no accede a sus solicitudes, pues entonces como dicen por ahí, le ponemos la queja a la ministra y ella, vía eh, vigilancia y control, pues presiona acuerdos o simplemente presiona estados de alguna manera de protesta. Y eso lo que está llevando es a que las relaciones laborales pasen de un estado de diálogo social entre las partes a un estado de, si se quiere, de chantaje, en donde las relaciones están tomando otro rumbo. Nosotros queremos seguir haciendo una apuesta como CGT, justamente para que las relaciones cada día sean mejor, independiente del gobierno, independiente de la ministra o del ministro del Trabajo que esté. Creo que hay que fortalecer conscientemente en las relaciones directas entre empleadores y trabajadores, justamente para que los objetivos comunes de que la compañía salga adelante, pero que los trabajadores también Eso, mejoren su Jorge, calidad de vida, siga adelante en ese proceso. eso quiere decir que es preferible que el entendimiento se dé entre empresa y sindicato o organización sindical, excluyendo las actuaciones del Ministerio del Trabajo. Antonio, el Ministerio del Trabajo históricamente se ha enfocado en una metodología de inspección, vigilancia y control. Inspección, vigilancia y control significa que los trabajadores ponen una querella ante el Ministerio del Trabajo. El ministerio actúa haciendo las correspondientes investigaciones y en el mejor de los casos lo que ocurre es que dice que no es competente, entonces que los trabajadores acuden a la justicia ordinaria, es decir, no se resuelve de fondo absolutamente nada. Y eso no es un tema de este gobierno, es un tema histórico. El Ministerio del Trabajo
siempre ha actuado de esa manera. La problemática para los trabajadores persiste en las empresas, pero también entonces en el modelo de inspección, vigilancia y control y sanción, el ministerio también sanciona económicamente a algunas empresas y algunas empresas lo que hacen es, perfecto, entonces que nos sancionen, pero la problemática central que distancia al empleador con los trabajadores, el problema que hay que resolver de fondo continúa ahí y no se resuelve. Y en ese mecanismo, en esa metodología, lo que uno plantea es, sí hay que hacer un énfasis en que las relaciones entre los trabajadores y los empresarios sea directa, que se reúnan muchas veces, que conversemos muchas veces, que tratemos de llegar a puntos de acuerdo, a consensos, y que en los puntos en donde mantenemos la diferencia, pues hagamos un trámite adecuado de diálogo y de concertación, justamente para que esas diferencias no nos distancien y no radicalicen las relaciones laborales. Estamos en este momento en una posición muy difícil en Colombia. Hay muchos discursos de odio, muchos discursos de resentimiento, hay muchos discursos políticos en donde el populismo agrava este estado de cosas y pues entonces los trabajadores y los empresarios también están sufriendo esas consecuencias de una materialización en lo que corresponde a radicalizar las relaciones laborales y creemos que hay que hacer una apuesta en otra dirección. Más En, conversación, en- más diálogo y más acuerdo. en síntesis, yo creo que se ha coincidido en la opinión tuya y del sector empresarial en que el ministerio no actúa, que el Ministerio del Trabajo no cumple una función verdaderamente proactiva frente al desarrollo de las relaciones laborales entre sindicatos, empresa y trabajadores. Yo creo que en eso coincidimos. Las funciones del Ministerio para épocas actuales no son las que debe realizar. Y yo creo que esa es una primera conclusión que tenemos conjuntamente y que se debería replantear ese tema del Ministerio del Trabajo. Estando de acuerdo en eso, que me parece muy importante, porque siempre se había pensado que el ministerio siempre buscaba la protección del empresariado y no es así. Yo creo que muchas veces sancionaban, pero como tú dices, el problema no se corregía. No había ese verdadero sentido común de desarrollar las protecciones adecuadas en el ambiente laboral específico de cada empresa. Eso es un avance que estemos compartiendo y me parece que ustedes como... ¿Ah? Y en eso quería aportar lo siguiente y es esto, es que si el gobierno está insistiendo en una reforma laboral, debería más bien insistir en una reforma al Ministerio del Trabajo. Y justamente enfocado en eso, en que los trabajadores tengan solución a sus problemáticas por la vía del diálogo, por la vía de la resolución del conflicto, por la vía de la concertación, y que las empresas también tengan esa gran posibilidad de fortalecer las relaciones laborales con sus trabajadores y con sus organizaciones sindicales. Es muy preocupante lo contrario, es esa inspección, esa vigilancia, esa persecución reiterativa a través de actos que ponen en riesgo incluso los mismos puestos de trabajo, con sanciones, que incluso hay compañías que ni siquiera tienen la capacidad financiera y económica de responder a una sanción hasta de 5.000 salarios mínimos, como en algunos casos se da, y se pone en riesgo es el trabajo de la propia gente. Aquí lo que hay que establecer es lo siguiente, que bueno sería una reforma al Ministerio del Trabajo, que tiene que ser a través del Congreso, en donde se plantee que los más de 1.000 inspectores de trabajo que tiene esa cartera se enfoquen más en la conversación, en la resolución del conflicto, en el diálogo social, y no tanto en esa persecución que en el fondo desgasta la metodología de la inspección, la vigilancia y el control, pero que en última no resuelve nada y que lo que hace es generar muchas más incomodidades a trabajadores y empleadores porque las problemáticas persisten. Coincidimos plenamente, Jorge. Otro tema. Hombre, esos más de 1.000 personas que tiene el Ministerio de Inspección y Vigilancia, si realmente pudieran, como abogados que son,
cumplir funciones de jurisdicción para resolver los conflictos laborales, porque me atrevo aquí a opinar, un conflicto laboral en Colombia no tiene por qué durar años. Si hay un proceso laboral, casi que en un mes se podía resolver entre pruebas, presentación y decisión de juez con testigos. Un mes, es que un proceso laboral no tiene por qué demorarse 4 años, como ocurre en Colombia en primera instancia, o como ocurre con una segunda instancia 2 o 3 años más. Eso no es equidad, eso no es justicia para ninguna de las partes. Los procesos laborales debían ser sumarios y rápidos. Una sola audiencia y nos fuimos. ¿No estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Creo que la justicia laboral ordinaria y la administrativa tendrían que enfocarse básicamente en cómo se le dan soluciones a las problemáticas sin darle tantas vueltas a los asuntos. Y eso lo que hace es fortalecer la relación laboral directa. Es decir, si se falla rápidamente, si se tiene celeridad en resolver las problemáticas, eso evita que en las compañías se vayan incubando problemáticas que a la postre terminan reventando una relación laboral, que terminan generando toxicidad en una relación y que termina en esa disputa por ver quién tiene la razón, termina lo que es generando grandes dificultades para que trabajadores y empleadores se pongan de acuerdo en lo fundamental, que es el desarrollo de la compañía en todas sus actividades comerciales y productivas, pero también el progreso y desarrollo de los trabajadores, de lo que significa sus ingresos y la calidad de vida conjuntamente con sus familias. Y creo que en eso es que deberíamos enfocarnos, celeridad para tramitar las dificultades y eso fortalece las relaciones laborales. Es que no es justo, Jorge, y voy a poner un ejemplo, no es justo que un trabajador por cualquier motivo demande por el pago de sus prestaciones, de su liquidación y prestaciones sociales y se demore 4 años para que un juez diga lo que es verdad. No se las pagaron en tiempo, pague. 4 años. Y cuando muchas veces ocurre eso, la empresa no existe. Peor todavía. Entonces, por eso uno debe ser diligente. Esta experiencia laboral que hemos tenido los dos en Colombia nos permite decir, hombre, los problemas laborales se resuelven rápidamente y en un mes, con vocación de arreglo. De acuerdo, completamente. Creo que la celeridad permite justamente que las relaciones se vayan fortaleciendo desde lo individual y lo colectivo y que se acabe tanta problemática. Ahí es donde se incuban los problemas, justamente cuando no hay celeridad en la solución de los problemas. Bueno, ahora toquemos un tema ya de país, Jorge, en el que usted está más metido que yo. El sindicalismo en Colombia tiene diversas posiciones. Una posición es la de ustedes, más democrática, más respetuosa, más de concertación y no de conflicto. En todas estas actividades, y ahora que se está presentando la decisión de 1.275 trabajadores del Ministerio del Trabajo de salir a la huelga, ¿qué posición toma la CGT? La CGT autónoma e independiente tiene una posición de absoluto respaldo a las organizaciones sindicales y a los trabajadores del Ministerio del Trabajo en la decisión que tomaron. Y por qué lo decimos? Mire, Antonio, por primera vez en la historia de Colombia, y me atrevo a decir por primera vez en la historia de la humanidad, en el mundo, los trabajadores, los funcionarios de un ministerio como el del trabajo se ven abocados a acudir a una votación para una huelga, justamente porque la cartera que debe vigilar que se cumplan los derechos de los trabajadores en Colombia está incumpliendo los acuerdos. Estoy hablando de derechos individuales, pero también los derechos colectivos y los acuerdos colectivos. No es posible que la ministra plantee públicamente que están cumpliendo el 55% del acuerdo colectivo que suscribieron años anteriores. Cuando dice estoy cumpliendo el 55%, está aceptando que está incumpliendo el otro 45% restante. Y es esa propia ministra y es este propio gobierno el que le plantea y le exige a los empresarios del sector privado y al conjunto de la realidad empresarial que tienen que cumplir los derechos de los trabajadores individuales y colectivos, las convenciones colectivas, los acuerdos colectivos.
Entonces usted no puede ser, digamos de alguna manera, luz de afuera y oscuridad de la casa. adentro de la casa. Eso es imposible. Usted tiene que brindar las garantías para que sus trabajadores se les cumpla el acuerdo colectivo. Y hay un antecedente. El gobierno anterior, el ministro del Trabajo anterior, emitió un decreto en donde se obligaba al Ministerio del Trabajo a cumplir el 100% de los acuerdos con las organizaciones del Ministerio del Trabajo. Y ese decreto está vigente, ese decreto no lo han derogado, este gobierno no lo ha derogado, todavía hace más gravoso la situación. Eso lo que significa es que estamos en una crisis profunda en materia de lo que el gobierno plantea en su reforma laboral, por ejemplo, y lo que practica al interior de sus propios ministerios. Pero no es únicamente el caso del ministerio, también hay problemáticas en Colpensiones, con los sindicatos y con el presidente de Colpensiones. También hay problemáticas en la DIAN, entre algunos sindicatos y el director de la DIAN. También hay problemáticas en otros ministerios que hace que uno piense que no hay coherencia. Se exige hacia afuera en un discurso populista cumplimiento de cosas, pero hacia adentro hay total incumplimiento a los más elementales derechos de los funcionarios públicos y de los trabajadores. Y en ese sentido, nosotros como CGT autónoma e independiente, sí, estamos plenamente identificados con la lucha de esos trabajadores y de esas organizaciones sindicales. Los respaldamos en la exigencia del cumplimiento de esos acuerdos colectivos y de una vez le manifestamos al gobierno nacional y al Ministerio del Trabajo que hay que entrar a un proceso de conversaciones con los sindicatos y con los trabajadores, justamente para establecer cuáles son los incumplimientos y para establecer la hoja de ruta que permita honrar esos compromisos y esos acuerdos colectivos que dignifiquen también la labor de los funcionarios públicos. ¿A uno le parece simpático que un gobierno de izquierda, más que izquierda, comunista claramente, que tiene ministra del Trabajo, sean los primeros en que están incurriendo en causales que nunca se habían dado para que se presente una huelga? Lo mismo ocurre, como bien lo describí, en otros sectores del Estado. ¿Estamos en un caos generalizado o todavía es posible salir de este atolladero en el que nos tiene metido el gobierno del presidente Gustavo Petro? Yo quiero ser optimista, quiero pensar que el gobierno quiere en la práctica sí un acuerdo nacional en donde se dialogue con todas las fuerzas y todos los sectores del país. Eh, Estamos en un caos, pero quiero ser optimista en el planteamiento a que qué bueno sería que lo que el propio presidente de la República ha planteado, de que quiere un acuerdo nacional, pues que no sea simplemente un discurso, sino básicamente que eso se aterrice, que se lleve a la práctica y que se convoque las distintas fuerzas y sectores para que construyamos un acuerdo nacional que fortalezca el país, que fortalezca la iniciativa privada, que también le dé garantías a las organizaciones sindicales en materia de libertad sindical, derecho de asociación, negociación colectiva, pero ese optimismo es moderado en el sentido a que el gobierno quiere conversar, quiere dialogar, pero única y exclusivamente con los sectores que le son afines ideológicamente. Quiere conversar y dialogar con los mismos. Como yo lo he definido en muchísimos escenarios, quiere dialogar es por ejemplo, en el tema laboral y sindical, es con su comité de aplausos del sindicalismo, el que lo convocan a las reuniones y no refuta absolutamente nada, no critica nada, no propone nada diferente, o simplemente lo que le plantea al gobierno es, sí, señor gobierno, estoy 100% de acuerdo con la iniciativa, sin medir claramente los alcances de reformas como la reforma laboral, la pensional, la de salud, de reformas como la tributaria que se aprobó hace 2 años y que hoy estamos viendo nefastas consecuencias para la economía del país, que hoy tiene prácticamente frenado el crecimiento económico. No me puede decir un gobierno que crecer al 0,7%, que eso es un crecimiento eh,
digamos, descomunal en lo positivo. Eso lo que nos tiene que generar es unas alertas donde se plantee que estamos decreciendo, que la economía va en picada y que no existen medidas adecuadas para la reactivación de la economía. Entonces, sí quiero ser optimista, moderadamente, pero también le envío un mensaje al gobierno en el sentido a, si quiere convocar un diálogo, convoque a todos los sectores, incluso aquellos que, como por ejemplo nosotros, en la CGT independiente y autónoma, le hemos criticado sus reformas y tenemos muchas posiciones que difieren de lo que el gobierno nacional considera, pero que el gobierno no nos quiere escuchar justamente porque es feliz escuchando a su comité de aplausos porque le avalan absolutamente todo. Hombre, Jorge, me supongo que ustedes en las reuniones sindicales, de la dirección inclusive, han visto con preocupación todo lo que pasa en Colombia. Si uno hace un resumen y empieza por Sarabia, sigue con la financiación de la campaña, se va a los audios de Benedetti, de, de, de la misma Merlano, de las platas que se filtraron en la campaña, que el clan de los Torres, por donde uno pasa, que el tema de los aviones. Hombre, ustedes como organización sindical, cuando ven y observan eso y leen lo que pasó con los audios del ministerio, del ministro de Salud y de la previsora, ¿qué piensan, hombre? Es que es como salido de un cuento de la mejor imaginación. Todo se está dando. Antonio, yo lo que pienso en eso es que hay mucha mala fe de muchos funcionarios del gobierno en ese sentido. El gobierno tiene buenos funcionarios, coherentes, serios, respetuosos, disciplinados, estudiosos, pero también hay una serie de funcionarios que están alrededor, es básicamente de hacer populismo, están alrededor de incendiar el país con sus posiciones, con sus discursos, están alrededor de generar una serie de temáticas y de esquemas que claramente lo que hacen es que el país se polarice en dos orillas y, y ante los niveles de polarización, pues finalmente quien pierde es la democracia, quien pierde es la sociedad, quien pierde es aquellas personas que todos los días se levantan muy temprano a, a trabajar, a ganarse sus ingresos. Y eso sí se está dando. Es decir, es lamentable que ministros, como por ejemplo el ministro de Salud, a través de esos audios, reconozca que, por ejemplo, el nuevo sistema de salud de los educadores sea una perversidad y sin embargo así diga, hay que insistir en ese modelo de salud y ya luego miramos entonces a ver qué nos inventamos, abro comillas, para justificar el gran error que en materia de salud cometieron y ya luego también entonces miraremos qué le diremos al presidente de la República. Eso es absurdo, eso lo que genera es que ni el gobierno se estabilice para que pueda justamente administrar un país, porque este país hay que administrarlo desde el gobierno, sino fundamentalmente que genere que otros sectores del país y de la democracia con justa razón, también le exijan explicaciones al gobierno frente a toda esa improvisación o incluso lo planteo frente a la mala fe en algunos aspectos que claramente no están funcionando bien en el país. Luego, a mí se me parece absolutamente inaceptable que ministros y funcionarios del gobierno le hagan eso al propio presidente. Ese sí es un verdadero golpe Blando. que sus propios funcionarios le estén boicoteando procesos, le estén generando eh, todo tipo de iniciativas contrarias a lo que significaría aprobar, por ejemplo, una reforma a la salud, que es necesario ajustar la salud del país, pero no hay que acabarla. Sí es necesario ajustar, que es necesario que en aspectos de reforma laboral, por ejemplo, también se hagan ajustes, se hagan cambios. Recientemente, la semana pasada estuve en el 17 Encuentro Nacional de Laboralistas de la ANDI en la ciudad de Barranquilla y yo me llevo una conclusión maravillosa ahí. Estuvimos participando en dos paneles y una conclusión es, sí hay voluntad, sí hay voluntad para cambiar
digamos, el sistema laboral del país. Hay que hacer cambios, hay que hacer mejoras, pero eso necesariamente requiere del consenso de todos los actores del trabajo y eso significa también escuchar a quienes el gobierno no quiere escuchar, empresarios, organizaciones sindicales que piensan distinto, que tienen una posición distinta, la pequeña y mediana empresa, la gran empresa, la academia, todos los sectores que estamos involucrados en el mundo del trabajo, podríamos sí hacer un gran esfuerzo para mirar qué cambios necesita el país en materia de reformas. Hombre, Jorge, yo disfruto mucho yéndolo a usted porque usted tiene eh, la imagen clara de un sindicalismo moderno, constructivo, no del sindicalismo combativo de años anteriores donde todo era un conflicto. No, es este sindicalismo que piensa distinto, que actúa distinto y que es proactivo. Yo veo eso. Eh, Me preocupa mucho los temas de gobierno. Yo no sé si aquí preguntarle a usted sobre un golpe blando, cuando en mi opinión el que se está dando el golpe es el presidente solo, porque nadie lo está llevando ni siquiera a que lo saquen del gobierno, y no que él solito se va a salir. No sé si el tema del golpe blando se lo está dando él solo, porque se está quedando además sin adalides. Mocus en la Alianza Verde se retira, Claudia López se retira, los ministros cometiendo errores, el pacto histórico diluido. Yo no sé, hombre, Jorge. Antonio, esto de una vez quiero enviar un mensaje claro y contundente. Desde la CGT que nosotros representamos, tenemos que decirle al país y al propio gobierno nacional que nosotros jamás estaríamos de acuerdo con un golpe de Estado al presidente de la República. Ni a este gobierno, ni a los anteriores gobiernos, ni al gobierno que llegare. Para ser claro, porque hay voces en donde se plantea por ahí que le van a dar un golpe de Estado al presidente. No, yo creo que lo responsable significaría plantear que el presidente de la República termine su mandato constitucional y legal. No estamos de acuerdo con ese tipo de voces que plantean ese tipo de escenarios, porque eso sí sería un asalto a la democracia y a la institucionalidad. Pero eso también, lo digo con claridad, es un mensaje para el gobierno en el sentido de que uno tampoco puede pretender darse autogolpes blandos. Y el gobierno y algunos funcionarios del gobierno actúan en esa dirección. Mire, por ejemplo, el gobierno hace 2 años viene planteando la necesidad de unas reformas que él mismo denomina las reformas del cambio. Entonces, plantea la reforma a la salud, plantea la reforma laboral, la reforma pensional. Pero entonces ocurre que ahorita estamos a menos de un mes de cerrar el periodo legislativo y en vez de darle el correspondiente trámite, por ejemplo, a la reforma pensional, que en este momento está en ese trámite, lo que hace es que vuelve y presenta un proyecto de reforma a la salud. Y eso lo que significa es generar un trámite legislativo en donde pone en riesgo las tres reformas, es decir, pone en riesgo, primero, que no le tramiten rápidamente la reforma a la salud. Segundo, que le den prioridad, perdón, que no le tramiten rápidamente la reforma pensional, porque el mensaje de urgencia está para que le tramiten urgente la reforma a la salud. Pero también ahí está la reforma laboral que está a punto de hundirse, prácticamente está hundida. Entonces, el mismo gobierno genera ese trámite legislativo y el mismo gobierno pareciera muy interesado en conspirar para que sus propias reformas no se las apruebe, o por lo menos o por lo menos que no le aprueben una de ellas, que en este caso ha planteado de suma urgencia como la reforma a la salud y se está dando ahorita el trámite de la reforma pensional. Luego, yo lo que sí creo es que el gobierno tiene un desorden impresionante a nivel de ministros y de funcionarios, que cada quien como que está haciendo lo que quiere y dice lo que le da la gana, y en donde el mismo gobierno se está boicoteando sus propias iniciativas y propuestas, y luego al presidente no le queda otro camino sino luego ir
a la plaza pública con micrófono en mano a responsabilizar de ese caos interno que tiene, a responsabilizar a otros, a responsabilizar a la clase alta, a los ricos, a los empresarios, a los trabajadores que tenemos otra posición, a plantear de que le están haciendo un golpe blando la extrema derecha, a tildarnos a nosotros como sindicalismo autónomo e independiente como un sindicalismo de extrema derecha, eh, que además es bastante peligroso que lo diga de esa manera porque en este país se genera mucha violencia, agresividad, resentimiento y odio. Nosotros no somos ningún sindicalismo de extrema derecha, nosotros somos un sindicalismo democrático, pluralista, autónomo e independiente. Y de esa manera como actuamos con este gobierno, generando posiciones frente a las reformas y otro tipo de propuestas, así no le gustan al gobierno, así lo hemos hecho con los gobiernos anteriores, incluso con los gobiernos de derecha, también les hemos planteado el respeto a esa autonomía y esa independencia, y por eso entonces yo sí creo que el mismo gobierno al interior tiene sus propios enemigos. Así es que uno oye detenidamente lo que estás diciendo y dice que el propio enemigo es el gobierno, su gente. El pacto histórico no tiene nada de pacto, ni de historia. Ese es un adefesio que está unido con babas, como se dice vulgarmente. Pero también veo cómo en el Congreso de la República surgen cosas a través de lo que pasó con la unidad de gestión del riesgo, con el presidente del Congreso, con el presidente de la Cámara, con los ministros, con los funcionarios. Es un despelote. Cada cual quiere sacar su propia tajada y poner en riesgo el proyecto o la idea de proyecto que tenía el presidente Gustavo Petro. Yo comparto, Jorge, con el sindicalismo democrático, con usted realmente, con la CGT, la forma de ver y entender el país. Y yo quisiera que en este momento, porque yo sé que estás en un congreso por allá, no extenderme más, pero sí que dieras un mensaje clarísimo a Colombia sobre este devenir que tenemos por resolver. Antonio, agradecerte este espacio de conversación y claramente lo que quiero plantear es, a Colombia es, hay que creer en las instituciones y fortalecerlas. Nosotros tenemos como ciudadanos y como organizaciones e instituciones la obligación ética y moral de hacer respetar la Constitución Política de Colombia, de hacer respetar la separación de poderes, de defender las instituciones y fortalecerlas. Claramente que hay instituciones que necesitan ser reestructuradas, modificadas, ser mejoradas, pero en el marco de la institucionalidad hay que hacer esos planteamientos. Entonces la invitación es fortalezcamos las instituciones, mejorémoslas, defendamos la democracia, la institucionalidad, la constitución política y exigirle así claramente al gobierno nacional que él mismo tiene que dar ejemplo en el respeto a la constitución y la separación de poderes. No es posible que otros poderes constitucionales no compartan posiciones con el gobierno y entonces el gobierno esté planteando que le están dando golpes blandos simplemente porque no le comparten posiciones, posturas o propuestas. Yo creo que todo en su justa dimensión hay que respetarlo, hay que respetar al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, hay que respaldarlo en las iniciativas que le convengan al país, pero también adicionalmente hay que plantearle en qué no estamos de acuerdo con claridad y obviamente el presidente también está en la obligación de respetar la separación de poderes, de respetar al Congreso de la República, de respetar la rama judicial. Yo creo que si en ese marco eh, continúa esta discusión, yo creo que el país tiene alternativas y soluciones para superar este difícil momento en el que está hoy la democracia. Hombre, Jorge, a ti y a la CGT, que realmente comparten la persistencia de una democracia representativa y justa, te agradezco las opiniones, el pensamiento y la clara exposición en defensa del sindicalismo, de la construcción de un país ordenado y de invitar al presidente a que
cumpla la Constitución y no se exaspere cuando lo critiquen. Así es, Antonio. Muchísimas gracias a ti Muchas por la gracias a ti. invitación y un abrazo pues muy especial para ti y para los oyentes de Pensamiento al Aire. Muchas gracias, De Jorge. verdad es Que un te vaya honor haber bien. estado aquí. Mucha Un suerte. abrazo. Hasta luego.